Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, quiéreme o déjame, de Guayacán, ¿qué? Con ese tema iniciamos nuestra edición de la tarde del día de hoy, de este mediodía, a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Como siempre les llevamos, miren, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto. En la producción, Vanessa Chacón. En los controles, Víctor Márquez, Roberto Alexis Rojas. En la conducción, este servidor, Alan Peralta. Y en redes sociales, nuestro compañero Alex Meneses. En este momento, en enlace con la voz del río Arauca, que en esa frontera binacional pues nos lleva también la información de Siempre Venezuela. Iniciamos nuestra edición y lamentablemente la tenemos que iniciar con dos notas luctuosas, de verdad triste. Murieron dos venezolanos muy importantes, muy significativos en el país. Ayer se reseñaba la muerte de Chelique Saravia, este cantautor venezolano. Su nombre es José Enrique Saravia Rodríguez, más conocido como Chelique Saravia. Fue cantante, compositor, músico, poeta, publicista, productor de televisión y asesor político venezolano. Él compuso, entre otros temas, uno de sus temas más conocidos es el tema Ansiedad. Y nació el 13 de marzo de 1940 en la Asunción, en la isla de Margarita, en Venezuela. Eh, y murió ayer. Ayer en horas de la tarde-noche falleció Chelique Saravia. Lamentable esta pérdida porque se pierde uno de los músicos más importantes, de mayor trayectoria en Venezuela. Obtuvo en vida en el año 2015 el premio Grammy Latino y el premio a la excelencia musical. Este es uno de los hombres más significativos en la historia de la música venezolana y lamentablemente pues fallece ayer en estas circunstancias lamentables. Y bueno, otro fallecimiento triste, muy lamentable también, el de el político venezolano Américo Martín. Américo Martín lo entrevistamos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela el año pasado. Y bueno, siempre es significativo recordar que Américo Martín fallece a los 84 años de edad, abogado, político, escritor, fue guerrillero en Venezuela. La confirmación de la muerte se obtuvo por un mensaje enviado a sus amigos por su viuda Nancy Hernández de Martín y que señaló textualmente anoche a las 8, hoy a las 8:20, perdón. Con el alma rota les participo que mi amadísimo Américo partió en viaje al infinito. Esto lo reseñaron diversos portales informativos en Venezuela a esa hora. Américo Martín inició su carrera política a los 15 años de edad durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en las filas del Partido Acción Democrática, ascendiendo hasta el cargo de dirigente juvenil dentro de esta organización. Después de la caída de Pérez Jiménez se vio influenciado por la izquierda cubana liderada por Fidel Castro, que estaba en lucha armada para derrotar a Fulgencio Batista. En 1960 se enfila en el movimiento de izquierda revolucionaria MIR en Venezuela e inició la lucha armada con esta organización, aceptando después la pacificación ofrecida por Rafael Caldera en el año 1971. Fue siempre opositor al gobierno de Hugo Chávez Frías, así como dirigente y negociador de la Coordinadora Democrática. Su muerte es lamentada por diversos sectores de la sociedad civil venezolana que lo definieron como un ser humano íntegro, luchador, de muy buena pluma, amigo, inteligente. Se fue con las grandes ideas, señaló uno de sus familiares. La Alianza del Lápiz también se sumó al luto nacional por la pérdida de este demócrata, cabal y símbolo de la integridad a toda prueba, el señor Américo Martín. Definitivamente, pues desde acá, desde Siempre Venezuela, también expresamos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos y sobre todo al país, a una Venezuela que ha perdido uno de los líderes fundamentales de su trayectoria, un hombre muy crítico, un hombre correcto a carta cabal y persona que nos expresaba el año pasado la necesidad de enfrentar
clara y contundentemente al régimen de facto de Nicolás Maduro. Así que, bueno, hay que señalarlo y hay que indicarlo así. Han fallecido dos venezolanos muy importantes, muy destacados y sobre todo claves, tanto en el arte, la cultura, como en la política venezolana. Y partiendo a otro orden de ideas, la misión de observación electoral de la Unión Europea presentará el informe final sobre las elecciones regionales y municipales de Venezuela que se realizaron el pasado 21 de noviembre del año. Isabel Santos, jefe de la misión, ha informado que hará público el documento a partir de las 2 de la tarde del día de hoy, 1 de la tarde hora de Colombia, en una transmisión en vivo a través de la cuenta oficial en Facebook de la Misión de Observación Electoral de Venezuela desde Bruselas. Estaba previsto que los expertos regresaran a Caracas para la presentación, pero esto no ocurrió así. En un comunicado oficial no señalaron las razones por las cuales decidieron no volver al país. La misión estuvo en Venezuela desde el 14 de octubre hasta el 5 de diciembre para observar no solamente el proceso antes, sino también durante y después del mismo, en respuesta a la invitación del Consejo Nacional Electoral. Los expertos darán a conocer la valoración completa que tuvieron en las elecciones municipales y otra lista de recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales. Bueno, ellos por diplomacia no dijeron por qué no vinieron, pero lo cierto del caso es que no vinieron porque el régimen de facto pues les puso la piedra, los señaló, los calificó como personas no deseadas, y ocurre que esto pues evidentemente en materia diplomática internacional se entiende como la ausencia de garantías para los observadores llegar a Venezuela. Este informe vamos a esperarlo, ya conocimos el informe de avance, pero bueno, esto pues es necesario que se revise y que se señale. Bueno, también en materia de la Unión Europea, exigen a esta organización condenar el asesinato del niño venezolano por parte de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Leopoldo López Gil, diputado del Parlamento Europeo, pidió a la Unión Europea condenar el asesinato del niño venezolano por parte de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, ocurrido el pasado fin de semana. La situación económica, política y humanitaria generada por el régimen de Nicolás Maduro ha afectado y ha provocado un desbordado éxodo masivo de más de 6 millones de personas. Estimaciones publicadas por ACNUR así lo ratifican. Muchas de estas personas han emprendido su ruta migratoria por caminos peligrosos, inhóspitos y en condiciones de pobreza extrema, señaló el eurodiputado López Gil. El comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolarsky, confirmó, por otra parte, que la madre del niño que fue asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, Dariel Bizarabia, sigue hospitalizada y bajo custodia en ese país. Pero del otro lado, ¿qué ha pasado? Del lado de Trinidad y Tobago, pues ha habido también respuesta. Y esta ha sido a través de Anthony Phillips Spencer, representante de Trinidad y Tobago ante la Organización de Estados Americanos, quien informó que su gobierno, y esto es primera vez que lo dice un representante de Trinidad y Tobago, inició la investigación sobre el asesinato del bebé venezolano que viajaba junto con su madre y un grupo de migrantes provenientes de Venezuela en una embarcación que fue atacada por la Guardia Costera. Está en proceso de investigación de la desafortunada muerte del niño venezolano, afirmó el funcionario en la sesión ordinaria sobre la migración venezolana en la región que fue convocada por la OEA y que se celebró en la tarde de ayer. Phillips Spencer aprovechó para expresar sus condolencias a los familiares del bebé venezolano y aseguró sentirse preocupado por los venezolanos que arriesgan sus vidas y la de otros para llegar a su país. La trata de personas, afirma, el crimen organizado, la explotación de personas venezolanas es de extrema preocupación para Trinidad y Tobago. Hemos trabajado conjuntamente con las autoridades de este país para mejorar las condiciones de las personas migrantes venezolanas e incluso
hemos realizado seminarios con Migración Colombia para aprender de su experiencia, señaló Anthony Phillips Spencer. Pero debo recordarles que es primera vez que un funcionario habla sobre la investigación, sobre que se está realizando la investigación. Antes ni siquiera el tema había sido tocado, más bien lo que se había presentado era una ardorosa defensa por parte del gobierno del primer ministro de Trinidad y Tobago a su guardia costera. Pero del hecho de violencia ocurrido, del asesinato del niño, poco se había hablado y menos de investigación en esta materia. Pero también hoy se ha pronunciado Iván Duque en una advertencia a Nicolás Maduro, el presidente de facto de Venezuela. Vendrán procesos más contundentes contra la dictadura en la Corte Penal Internacional. Esto lo afirma el presidente de Colombia, Iván Duque, quien aseguró que la actual investigación de la Corte Penal Internacional a Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad derivará en procesos mucho más contundentes que tendrán como objetivo la cabeza de esos crímenes que ha sido Nicolás Maduro. Nosotros queremos que esa investigación avance hacia las sanciones porque estamos hablando de la peor dictadura que ha tenido y ha visto América Latina en su historia reciente, indicó el mandatario sobre el régimen encabezado por el presidente de facto venezolano y aseguró que tiene la confianza en el sistema penal internacional. Duque dio estas declaraciones en los medios en las afueras de la Corte Penal Internacional en la ciudad neerlandesa de La Haya, después de una visita al Tribunal Internacional en la que se encontró con su juez presidente Friedrich Hosmansky y el fiscal jefe Karim Khan. Preguntado por si mencionó a los altos funcionarios del tribunal la investigación sobre Venezuela, el presidente colombiano indicó que no es procedente que dedique un tiempo con quienes están haciendo una evaluación independiente esperando a que ellos me contesten. Mi rol es ser prudente, dice Duque, dejar que la justicia avance con todas las garantías y con toda la imparcialidad, comentó el presidente colombiano, añadiendo que su gobierno quiere que ese proceso continúe. Debemos recordar que Colombia fue uno de los 6 países latinoamericanos que en el año 2018 solicitó directamente a la Corte Penal Internacional la apertura de esta investigación. Y fue firma del presidente Duque la que avaló por Colombia esta situación. Bueno, Hugo Marino es uno de los 201 casos de venezolanos desaparecidos y denunciados ante diversas instancias nacionales e internacionales. Esta desaparición forzada por parte del régimen de Nicolás Maduro ha transcurrido durante 3 años. Es decir, 3 años en los que no se sabe nada de este señor, de Hugo Marino. Su familia, amigos ni abogados conocen el paradero. Exigimos saber dónde está Hugo Marino. Son las pancartas que regularmente publican los familiares de este señor venezolano desaparecido por el régimen de Nicolás Maduro. Pero vamos a ver su historia. Hugo Marino, desaparición forzosa por el régimen. Hugo Marino es uno de los 201 casos de desapariciones forzadas de la dictadura de Nicolás Maduro. El 20 de abril de 2019 fue abordado por funcionarios, se presume que de la DGCIM. Desde entonces se desconoce su paradero. Su único delito es ser buzo y experto en siniestros aéreos. Se encontraba investigando el accidente aéreo donde falleció el hijo del exministro y presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad. Desde hace casi 3 años, ni la familia ni sus abogados han recibido alguna respuesta oficial de las autoridades sobre dónde se encuentra y de qué se le acusa. Después de más de 1025 días de estar desaparecido, su madre exige respuestas, su libertad, y ha dicho que no descansará hasta encontrar a su hijo. Hugo Marino debe aparecer. Basta de violaciones de derechos humanos. Este caso no quedará impune. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Bueno, esa es la situación de Hugo Marino. Como ustedes ven, detenido por las autoridades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El hombre simplemente se esfumó
Se supo que llegó a una instalación detenido y a partir de ese momento no se ha sabido más nada de él. Las autoridades niegan tener conocimiento de su caso, incluso a pesar de que hay pruebas evidentes de esta detención. Y ocurre que este venezolano, hay muchos rumores sobre las causas de su desaparición. Y uno de los principales es que el señor Marino habría descubierto pruebas de un complot para provocar el accidente aéreo que estaba investigando. Pero bueno, todo queda en las hipótesis porque lo más importante es saber dónde está el señor Hugo Marino. Su madre ha sido se ha esforzado con mucha fuerza, con mucha persistencia para que el caso no se duerma, no caiga en el olvido y en el abandono. Y todos los días a través de redes sociales publica y señala y pide explicaciones a altos funcionarios del gobierno sobre esta situación. Bueno, en medio de este gran teatro en el que se ha transformado el caso de Alex Saab, su esposa Camila Fabri ha negado que el empresario colombiano haya colaborado con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos durante un año, como revelaron documentos judiciales divulgados ayer. Uno de estos documentos, desclasificados por orden del juez Robert Scola, señala que Saab entregó dinero a los Estados Unidos y a la DEA como parte de un acuerdo de autoentrega para enfrentar cargos por conducta delictiva. Intenta frenar el apoyo que naturalmente ha acompañado a esta campaña, dice la esposa de Alex Saab, Camila Fabri. Estados Unidos miente descaradamente como en Rusia e Irak. Alex Saab jamás perjudicará a Venezuela, no lo ha hecho ni lo hará. Liberaremos a Alex y lo haremos con lealtad, afirmó en Twitter. Scola ordenó desclasificar 2 de los 27 documentos clasificados que están en el expediente de Alex Saab, quien está detenido en Miami tras su extradición de Cabo Verde en octubre del año pasado. Su juicio quedó programado para octubre del 2022, reseñó las agencias internacionales. De acuerdo con el juez, en cerca de un año la defensa no ha presentado argumentación válida que respalde que la divulgación de estos documentos pone en peligro a la familia del acusado en Venezuela, como uno de sus abogados afirmó. Porque, como decíamos ayer, hubo dos visiones del mismo tema. Unos abogados en Nueva York que se arrogan la representación de Saab señalan que el señor Saab es falso que haya colaborado con la DEA. Y otro abogado, el señor Schuzman, que hemos visto desde un principio vinculado al caso Saab, desde que llegó en octubre a los Estados Unidos, en octubre del año pasado, afirma que es peligroso publicar estos documentos porque pondría en riesgo la familia de Alex Saab. O sea, dos visiones de dos representaciones jurídicas que afirman representar a la misma persona, pero que se contradicen en su acción y gestos. Bueno, es parte de este teatro, como repito, en el que se ha convertido el caso del señor Alex Saab. Vámonos a la pausa comercial musical del momento. Y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, sabrosito este tema. Me gusta mucho con Jorge Celedón y Alquilados. Este tema nos permite iniciar el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en este mediodía. Y Tamara Sujú ha estado publicando las incidencias dentro de la sala de juicio contra el estadounidense Matthew Heath, este juicio que se está realizando en Venezuela y que ha ido mostrando poco a poco a lo largo de las audiencias cómo se ha manipulado la verdad para involucrar no solamente a Matthew Heath en un presunto delito de espionaje, sino también a otros ciudadanos venezolanos a los cuales se les señaló como cómplices de este acto de espionaje, y la realidad ha venido dando la certeza a los abogados defensores de que esto es totalmente una manipulación en el caso. Pero bueno, Tamara Sujú nos manifiesta que ayer, en la continuación del juicio contra este norteamericano Matthew Heath y otros venezolanos, los presuntos testigos, al ser interrogados por el defensor de Matthew, el doctor Guillermo Ortiz, revelaron graves contradicciones
en el procedimiento que demuestra claramente que esto fue un montaje. Los testigos se cayeron en el juicio. Es cuando uno como abogado dice, se cayeron los testigos. Es decir, usted cargaba a unas personas con una versión y resulta que a la hora de la pequeña, estos testigos empiezan a contradecir a los otros testigos y así se va cayendo y se va desmontando y se va demostrando la falta de veracidad en la versión oficial. Bueno, estos juicios cayeron estos testigos cayeron en contradicciones en cuanto al procedimiento y las actividades que realizaron durante la detención del señor Matthew Heath. Un sargento de la Guardia Nacional manifestó que no vio nada irregular en su guardia y el testigo del pretendido registro dio una nueva versión que contradice la versión dada por los anteriores guardias nacionales que declararon y los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Es decir, se ha quebrado la línea de argumentativa del caso y ahora pues quedan desnudas las manipulaciones que se han hecho en esta materia. La verdad, mire, es terca. Y la verdad se está imponiendo en el caso del señor Matthew Heath y los otros ciudadanos que han sido detenidos presuntamente involucrados en un caso de espionaje que solamente está en la mente de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Bueno, a propósito de otro tema, el contrabando no se detiene. El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT de Venezuela, José David Cabello, informó a través de la cuenta de Twitter que llevarán a cabo una operación para fortalecer la lucha contra el contrabando en apego a las leyes y los procesos aduaneros. Cabello indicó que lleva a cabo una acción con los gerentes de aduanas fronterizas para abordar este tema. Ante este pronunciamiento, Nelson Ureña, quien es representante de la Asociación de Auxiliares Aduaneros del Estado Táchira, ASOATA, explicó que tal videoconferencia solo fue dirigida a los gerentes de las aduanas mientras que los auxiliares no tuvieron acceso. No tenemos ningún conocimiento de ningún tipo de acción, afirma, referente a medidas que ellos quieren aplicar, porque el contrabando sigue pasando por las trochas. De eso no hay duda, dijo este representante gremial. Por los momentos, los auxiliares aduaneros del Estado Táchira siguen en el aire sin información sobre la apertura comercial y pese a que han tratado de hacer algunos contactos, no han recibido ninguna respuesta, refirió Ureña. Antes del cierre comercial de la frontera en el año 2015, en los municipios Pedro María Ureña y Bolívar existían más de 45 auxiliares aduaneros. Actualmente no superan los 10. Y también en materia informativa debemos indicarles que para Ana Leonor Acosta, directora de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, se ha institucionalizado la tortura en Venezuela. Desde la coalición, desde el año 2017, hemos venido denunciando que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura con la complicidad de las instituciones. Y en este sentido, levantamos información este último trimestre sobre las torturas que ocurren en Venezuela a los presos políticos. En este caso, el informe se basa en la declaración de 20 personas que fueron torturadas por diferentes órganos de seguridad. Y de estas declaraciones, de estos testimonios de las víctimas, pudimos hacer este informe que vamos a presentar el día de hoy y en el cual podemos reflejar varios patrones. Entre ellos está el hecho de que la mayoría de estas denuncias de torturas vienen precedidas de una desaparición de las víctimas. Las víctimas son detenidas por los cuerpos de seguridad, no son puestas a la orden de ningún fiscal del Ministerio Público, no son llevados a los tribunales en las 48 horas que establece la ley, sino que son desaparecidas y durante esta desaparición son torturados, sometidos a torturas que... Bueno, lamentablemente hemos tenido fallas técnicas con este informe, pero lo que ha querido decir Ana Leonora Costa es que prácticamente en todo nivel de organismos y funcionarios públicos de seguridad del Estado venezolano se ha implementado la tortura como parte de una estrategia institucional.
Este señalamiento duro de Ana Leonor Acosta es contundente y va en correspondencia con los informes que han presentado organismos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. La tortura presente como mecanismo de acción y parte del repertorio de los funcionarios de organismos policiales y de seguridad y de orden público en Venezuela. Y bueno, una noticia un poco más suave, un poco más dulce, es el anuncio de Yulimar Rojas de regresar al salto largo en el Meeting Indoor Out de Francia. Yulimar Rojas volverá a la prueba de salto largo. La campeona olímpica de los Juegos de Tokio 2020 participará en este Meeting Indoor Out de France Pace de Calais en la segunda competencia de este año. La venezolana participará en la prueba de salto de longitud a partir de las 4 de la tarde, hora de Venezuela, durante el día de hoy. Y esta será la segunda competición de Yulimar este año, pues la semana pasada se llevó la medalla de plata de salto largo en el campeonato de clubes femeninos de la Copa Iberdrola 2022 en pista cubierta en Madrid, España. En esta oportunidad también la prueba será bajo techo y repito, será en Pas de Calais, en Francia, donde se va a realizar esta actividad. Y bueno, vámonos a la Arauca binacional. Ahí está Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con un paisano, ¿me dice su nombre? Dervin Ferley. Dervin, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Soy prácticamente nacido ahí en La Victoria, Apure, pero me crié en San Cristóbal. Me comentaste antes que conoces muchas partes de Venezuela. ¿Qué otras partes conoces? Casi la mayoría de Venezuela, un 70%. Sí, señor. ¿Y cómo la conociste? Estudiando y trabajando. Sí, fui verdurero por un gran tiempo, la feria de verdura, y bueno, en eso se conoce mucho Venezuela. ¿Iban con verduras al resto del país? Sí, en los mercados, lo que era Carabobo, en Aragua, Puerto La Cruz y Caracas. Me decías también que estuviste estudiando. Sí, mi estudio lo realicé en San Cristóbal, en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. ¿En qué área? En la parte de producción agropecuaria. ¿Y pudiste ejercer la carrera ya en Venezuela? No, no la pude ejercer porque los costos de ganancia, o sea, como profesional no cubrían mis gastos. ¿Qué sentiste al estudiar una carrera y no poderla ejercer porque no cubre los gastos diarios? Es muy triste porque los anhelos de uno es llegar a graduarse y son bastante los costos y las ganas que uno le echa a una carrera, y sentir que no tener ningún fruto de eso es bastante triste. ¿Y cuándo llegaste a Arauca? Ya aquí a Arauca pues voy por un año. Sí, ahorita el otro mes cumplo un año acá en Arauca. ¿Y por qué te viniste? ¿Por qué tomas la decisión de venirte a Arauca? O sea, me vine porque uno conoce acá lo que es la zona y sabe cómo manejarla, sí, y porque por lo menos uno acá pues trabaja y resuelve el diario del día, pero no es más nada que uno digamos que se va a hacer rico, se va a hacer millonario trabajando acá, pues trabajando humildemente y honradamente, pues eso es mentira, se resuelve el día a día, como se dice. ¿Y qué estás haciendo? Pues hoy en día me dedico a vender queso, patilla, piña y otras quehaceres en los fines de semana. ¿De dónde te llegan estas piñas? ¿De acá mismo de la zona? No, de afuera. El queso pues sí viene prácticamente del otro lado, y lo que es la patilla y la piña sí de otras partes de aquí de Colombia, otros departamentos. ¿Y con quién te viniste? Con mi esposa y mis hijos. Sí. ¿También venezolanos? Sí, ellos son venezolanos también. ¿Qué mensaje darle a la gente de Venezuela, a las que están allá, que están pasando por una situación bastante difícil? ¿Qué mensaje darles?
No, pues la situación pues es la misma que uno ya vivió allá y uno se viene pues por mejorar un poco la calidad de vida y eso, pero el que tiene la forma de cómo subsistir allá y ganarse la vida, que se quede allá, porque salir de Venezuela a recorrer otros países es bastante fuerte, llegar uno como migrante a otro lado, no es nada fácil. ¿Y tú aquí intentaste entrar al mercado laboral formal, quiero decir? Pues no, así formal, así como tal, no. ¿Venías ya de un esquema de trabajo por tu propia cuenta ya en Venezuela? Sí, aquí porque es que trabajarle uno a otra persona aquí es bastante fuerte. Aquí prácticamente usted trabajarle a otra persona es depender de otra persona y lo quieren estar humillando a uno, ofendiendo. Y eso es muy difícil, eso toca uno trabajar por cuenta de uno, así sea vendiendo tinto, pero trabaja por cuenta de uno. Ya trabajarle a otro es muy difícil. ¿Ha sido difícil para ti la incorporación a la vida acá en Arauca? Pues no tanto, porque ya uno pues, como uno fue nacido aquí en frontera y eso, y sí, pues sabe uno cómo es un poco el movimiento y eso, no fue tan difícil. ¿Aspiras a volver a Venezuela? Coño, son mis anhelos, volver allá de nuevo y vivir lo que se vivió en ese entonces cuando era Venezuela. ¿Qué extrañas de Venezuela? Todo. Toda la calidad de vida que se vivía y donde usted puede vacacionar sin tantos costos, donde usted aquí no lo puede hacer. Que aquí usted vacacionar necesita bastante dinero, en Venezuela no, usted puede vacacionar, hay una playa gratis. Gratis, sí, aquí no. ¿Qué recuerdos tienes de Venezuela? Mi universidad, esa es la mejor vida que pasé, mi universidad. Descríbenos cómo fueron esos tiempos de estudiantes y bueno. No, eso no tiene comparación. Eso es la mejor vida que se vive, donde usted asume sus responsabilidades. En la universidad es donde usted aprende a vivir la vida, aprende a ser la persona que quiere ser y bueno, eso es la vida universitaria es la mejor etapa de la vida que uno pasa como persona y ser humano. Los amigos de la universidad, ¿tienes contacto con ellos? ¿Qué te comentan? ¿Sabes de algunos que hayan tenido que salir del país? Sí, claro. Sí, hay unos que se encuentran muy fuera de otras partes aquí en Colombia, otros en Chile, Perú y otros pues siguen en Venezuela, sí, claro, todavía luchando. ¿Qué enseñanza te ha dejado toda esta situación que nos ha tocado vivir? Que hay que valorar cada momento de la vida. Hay que valorar cada momento de la vida y cada momento que uno pueda disfrutar. ¿Qué decirle a la gente de Arauca que nos ha recibido, que nos ha abierto las puertas, y se nos ha permitido incorporarnos a la vida de Arauca? No, hay personas que de verdad son de muy buen corazón, como hay personas que también buscan la manera de ofender a las personas, porque trabajamos y nos ganamos las cosas, pues quieren a veces ofender, pero hay muchas personas de muy buen corazón que de verdad valora el esfuerzo de cada quien como ser humano. ¿Tú aspiras que Venezuela cambie? ¿Cómo aspiras que sea? Es difícil, es un sueño, como se dice, que Venezuela llegue a cambiar, ¿no? Pero bueno, lo último que se pierde son las esperanzas, el único que sabe es mi Dios, más nadie. ¿Y aquí te has encontrado con hermanos venezolanos? ¿Qué te dicen? Pues casi sí, pero entonces cada día es peor porque sea lo que busca la manera, con el gobierno que se vive difícil. Es bastante difícil que Venezuela se acomode. ¿Cómo ves Arauca ahora? Arauca está pasando por un momento también crítico. Ya la economía en Arauca está por el piso y yo veo que Arauca o Colombia va a sufrir una devaluación muy grande. Nada más con lo que dicen que va a salir una moneda de 10.000 pesos, eso quiere decir que la devaluación que viene es bastante grande. ¿Con lo que tú haces acá te es suficiente para costear los gastos y ha mejorado tu condición de vida con respecto a Venezuela? No, lo que se vivía en Venezuela y eso, pues no que digamos, pero sí uno por lo menos mucho lo que uno resuelve y no pasa las necesidades que uno pasaba allá. Un mensaje para toda nuestra audiencia ya para concluir. Bueno, dar que seamos como hermanos, que nos ayudemos mutuamente unos a otros, que no exista un egoísmo ni nada porque el uno es de un lado y otro de otro, sino existir una buena hermandad como hermanos, ya que somos venezolanos y colombianos. Bueno, agradecido. Bueno, gracias igualmente.
Bueno, mis amigos, la historia de un joven universitario graduado en la universidad en el Táchira y que ha tenido que salir de Venezuela buscando mejores condiciones de vida. Aquí ha emprendido con su negocio de piñas, de patillas y queso y bueno, luchando y echando hacia adelante. Mis amigos, una historia más que le brindamos a través de Siempre Venezuela. Desde acá, el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. En otro orden de ideas, Argentina investiga una hipotética intervención regional en Venezuela. El gobierno de Argentina informó que abrió una investigación oficial sobre un ejercicio militar organizado en el año 2019 bajo la presidencia de Mauricio Macri, en el que la principal hipótesis era una intervención regional en Venezuela. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, dijo a la agencia TELAM que solicitó un informe exhaustivo y pormenorizado para determinar si se cumplió con la normativa vigente, la ley de inteligencia, de defensa, de seguridad interior, así como la naturaleza y objetivos de dicho ejercicio. Nicolás Maduro había pedido una investigación objetiva sobre esta denuncia que se ha hecho de la preparación del ejército argentino para invadir Venezuela desde territorio colombiano. Tayana atribuyó al gobierno centroderechista de Macri, que formó parte del Grupo de Lima, una actitud intervencionista en Venezuela y dijo que la investigación abierta permitirá establecer con claridad las responsabilidades políticas y militares que surjan de los hechos. Lo cierto del caso es que fue un ejercicio teórico, no pasa de allí, pero el gobierno de Argentina y el gobierno de Venezuela pretenden convertirlo en de un ejercicio teórico a una acción política y en contra de Mauricio Macri. Con esta información nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Arpa 4 y maracas. Arpa 4 y maracas nos sirve para iniciar así esta segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Amiga, novia y amante del cantautor venezolano Jesús Moreno. Con ese tema iniciamos esta segunda hora, dándole también la bienvenida a nuestros compañeros de Radio Delfín, que se incorporan a esta hora a esta plataforma comunicacional Siempre Venezuela. Bueno, como se esperaba, después del informe preliminar y las reacciones que esto generó en el gobierno de facto de Nicolás Maduro, la misión de observación electoral de la Unión Europea no viene a Venezuela para presentar el informe definitivo sobre las elecciones municipales y regionales del 21 de noviembre. Este informe se hace hoy. Pero resulta que el sector electoral en Venezuela, el sistema electoral venezolano, va a ser objeto de varias evaluaciones durante estos días. No solamente la de la misión de observación electoral de la Unión Europea, aunque evidentemente la negativa de Maduro de permitir la visita de la MOE es un retroceso en las precarias garantías logradas en el 2021, las recomendaciones que se incluyan en este informe, que se presentará en Bruselas, deben servir para negociar las condiciones del 2024. En los próximos días el Centro Carter debe hacer también su informe definitivo, es decir, una segunda evaluación sobre el tema electoral. Y si faltara otra evaluación, pues el informe del panel de expertos de las Naciones Unidas, clave para cualquier proceso de asistencia en materia electoral a Venezuela, se mantendrá confidencial y solamente depende de la decisión del secretario general de la ONU hacerlo público. Es decir, vamos a tener 3 evaluaciones en prácticamente unos días del proceso electoral venezolano, del sistema electoral venezolano, y sobre esos informes gravitará decisiones futuras con miras a las elecciones del 2024, que es la fecha límite que se han propuesto algunos y está establecida en la Constitución Nacional para realizar procesos electorales. Una duda. Venezuela tenía hasta el año 2020 en reservas en oro en las bóvedas del Banco Central de Venezuela más de 4.973 millones
de dólares en reservas. Pues ocurre esto, con esta cifra cerró el año 2020, pero las reservas de oro para el año 2021 cerraron con 4.560 millones de dólares, es decir, casi 500 millones de dólares menos de la cifra del año 2020. Y aunque parezca increíble, el Banco Central no ha informado qué pasó con ese oro, con esos 500 millones de dólares en oro que habían en las reservas. Se supone que las reservas internacionales son las garantías que ofrece el país para las transacciones internacionales y para la convertibilidad de su moneda. Pero ocurre que para este régimen de facto, eso es como si me metiera yo a mi cuenta bancaria y sacara por tarjeta. Esa es la visión que tiene el régimen de facto. Así que las reservas internacionales de todos los venezolanos están siendo administradas por un Banco Central de Venezuela que en teoría debe ser autónomo, pero que en la realidad es un apéndice más de las decisiones del régimen. Y bajo estas condiciones, pues no hay garantías de equilibrio macroeconómico en el país, porque si usted tiene unas reservas que además son muy bajas comparativamente con el tamaño del país, pues indudablemente pues las cosas se ponen muy negativas en materia económica. Y eso es lo que el régimen no entiende o no quiere entender o quiere que los demás olvidemos. Que mientras usted nos ofrezca garantías de equilibrio y estabilidad económica, expresadas no solamente por la normativa económica del país, por las garantías económicas del país, sino también por las reservas internacionales, por el manejo que el Banco Central de Venezuela le dé a su política monetaria, pues obviamente usted no va a tener confianza como inversionista internacional y por eso que el bolívar no tiene el valor. El bolívar no tiene valor precisamente porque nadie confía en el bolívar como moneda de transacción. Y el gobierno insiste en mantener una política que lo que hace es devaluar más la confianza en ese bolívar. Una de las expresiones es esta: no es posible que las reservas internacionales hayan disminuido 500 millones de dólares en un año y que el Banco Central de Venezuela a la fecha de hoy no haya entregado ningún informe sobre qué pasó con esa reserva. La reserva de Venezuela, estos 4.560 millones, es la mínima en 50 años. O sea, hace 50 años en Venezuela teníamos unas reservas similares. Pero es que nuestras reservas internacionales llegaron a estar calculadas en 32.000 millones de dólares cuando llegó el chavismo. Cuando el chavismo llegó a Venezuela al poder, Venezuela tenía 32.000 millones de dólares en reservas internacionales. Hoy tiene 4.560 millones. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Banco Central sigue actuando con opacidad frente a estos temas? ¿Por qué el Banco Central no informa sobre qué está haciendo con el dinero de las reservas internacionales y sobre todo la situación de los venezolanos? Vamos a ver un rápido reporte. En Amazonas, un joven de la etnia Yivi murió durante un ataque de la Fuerza Armada venezolana contra un campamento de las llamadas disidencias de la FARC. Esto ocurrió allá en el estado de Amazonas, lo que deja en evidencia que algunos grupos armados irregulares reclutan a indígenas venezolanos en el Amazonas. Pero veamos este reporte preparado por la gente de Fundaredes. Hemos hecho esta reunión aquí en el local de Fundaredes, donde han venido ONGs, organizaciones de la sociedad civil. Bueno, vamos a buscar el reporte de este asesinato del joven de la etnia Yivi durante este ataque cometido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en contra de este campamento de la FARC. Mientras tanto, seguiremos comentando otra información. Rusia espera elevar a un nuevo nivel su cooperación técnico-militar con Venezuela. El primer viceministro de Rusia, Yuri Vyshuvok, mostró en Caracas confianza en que su país pueda elevar a un nuevo nivel la cooperación técnico-militar y científico-militar con Venezuela. Espero que podamos llevar nuestras relaciones a un nuevo nivel en cooperación militar.
dijo en el Palacio Presidencial de Miraflores en unas breves declaraciones tras reunirse con el presidente de facto, Nicolás Maduro. Durante la reunión con Maduro, el viceprimer ministro ruso explicó que abordaron los asuntos sobre una amplia gama de relaciones. Y esto en lo que no solamente es militar, sino también lo que se sostiene en el país. Celebró que gracias a la nueva política puesta en marcha por su contraparte en la reunión, Venezuela ha logrado superar las situaciones de crisis de la economía y alcanzar los niveles de crecimientos. Finalmente, yo no sé qué crecimiento al que se refiere el señor Borisov, pero él cree que hay crecimiento en Venezuela, de ese crecimiento de los negocios con Rusia. Añadió que va a seguir protegiendo y apoyando la protección de la soberanía del Estado y ayudar en la lucha contra la injerencia externa. Esto sí es ridículo. O sea, el señor Borisov dice que ellos van a proteger la soberanía del Estado y ayudar en la lucha contra la injerencia extranjera. O sea, si los rusos dicen eso, no están haciendo injerencia directa en Venezuela. Pero son las cosas ridículas que uno observa en estos discursos políticos que netamente lo que ratifican es que Venezuela es como un protectorado ruso, o por lo menos ellos piensan que es un protectorado ruso y que ellos tienen que proteger la protección de nuestra soberanía. Qué increíble. Bueno, ahora sí, tenemos la información referida, les repito, a esta situación que se presentó en Amazonas, donde un joven de la etnia Yivi murió durante un ataque de la Fuerza Armada venezolana contra un campamento de las disidencias de la FARC. En Amazonas, un joven de la etnia Yivi murió durante un ataque de la Fuerza Armada venezolana contra un campamento de las disidencias de las FARC, lo que deja en evidencia que los grupos armados irregulares reclutan a indígenas venezolanos en el Amazonas. Son reiteradas las denuncias sobre estos reclutamientos por parte de las etnias, que además aseguran que tanto el ELN como las disidencias de las FARC ejercen control total sobre los territorios de los 4 municipios que mantienen bajo su poder: Atures, Autana, Manapiare y Atabapo. El hallazgo de una avioneta identificada con las siglas YB506 en el municipio Autana puso en alerta a las autoridades, que suponen esté relacionada con las actividades ilícitas que se desarrollan en la selva del Amazonas. Bueno, fue el reporte de Fundarredes sobre esta situación. Esto ratifica 2 cosas, no solamente lo que ellos han dicho a través del reporte, que se están reclutando a indígenas venezolanos para incorporarlos a los grupos irregulares colombianos, sino que también se están haciendo operaciones y asentamientos de estos grupos guerrilleros colombianos a través de campamentos en la zona del Amazonas venezolano. Y la Fuerza Armada Nacional no la ha querido reconocer. Para ellos estos son grupos guedos, así lo señalan, así lo califican ahora con una nueva denominación, pero en realidad son grupos guerrilleros colombianos actuando en territorio venezolano. Una nueva muestra de esta defensa de la soberanía que hace esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, vámonos de inmediato a La Guajira Binacional. Allí está nuestro compañero Carlos Uzcategui el Miura con su reporte. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos a Alan Peralta, Nancy Pacheco, mis amigos de siempre. Hoy tenemos un tema muy difícil, muy real de lo que está sucediendo con los migrantes tanto en Chile, en México, en los Estados Unidos y por supuesto aquí en Colombia. La salida, las entradas, qué es lo que está pasando. El trato que se le está dando actualmente a los migrantes venezolanos, tanto en el Cono Sur como en la zona de Centroamérica y Suramérica. Hoy tenemos a nuestro corresponsal en Cali, César Eduardo Enríquez López, que nos versa el tema de diferentes formas. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Eduardo. Muy buenas tardes, le habla César Eduardo Enríquez de la ciudad de Cali, saludando a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Radio. Al amigo Carlos Uzcategui el Miura, hoy estaremos conversando y seguir tratando el tema de la migración venezolana
y la migración general en el mundo. Me pregunta Carlos sobre la migración venezolana por el recorrido del país de Colombia. Bueno, sigue fluyendo. Los migrantes siguen saliendo de Venezuela. Estipulamos que están entre 1.100 personas diarias salen de Venezuela, tanto para quedarse en Colombia como para seguir yendo hacia los otros países de Latinoamérica, y siguen caminando. Es el fluido más grande, el caminante, el que pide la cola, el que hace malabares, como decimos nosotros, para poder llegar a su destino. Y sigue el mismo problema de hambruna, desesperación por una atención médica, muchos deshidratados, mucha carencia física del migrante. Es un migrante demacrado, totalmente fuera de su contexto visual. Es terrible la migración venezolana. El que quiera reflejar que no existe esa migración, pues le está explotando una realidad en la cara bastante difícil de ocultar. Aunque un sector de grupos en Venezuela o en partes del mundo te dicen, porque conocemos amigos que dicen que no, que en Colombia no hay gente durmiendo en las calles. Bueno, hay que venir y ver la realidad que lo vemos a diario. El que esté aquí en Colombia te lo puede referir. Entonces es bastante complejo, Carlos, la situación del migrante venezolano, y sigue siendo el mismo problema de trabajo, de necesidades y carencias económicas, de una buena o una regular atención que no la consiguen, y mendigando. Somos unos mendigos por toda Latinoamérica, lastimosamente. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que nos está agrupando acá a los venezolanos. Es triste, pero es lamentable. Y la frontera y las trochas siguen siendo el escape de los venezolanos. La situación del migrante venezolano, bueno, en Chile ha sido bastante fuerte los últimos 3 semanas, vamos a decirlo así, o el último mes. Primero con la represión de los campamentos que ellos tenían, o zonas ubicadas que aparentemente dicen que ellos han tomado arbitrariamente esos sitios para ellos tener espacio como una especie de campamento o de refugio. Ellos alegan, las autoridades chilenas alegan, y mucha gente hace bulla de que hay mucho ladronismo, hay muchas cosas que no quieren aceptar ellos en su sociedad, y pues han remetido bastante con los inmigrantes. Pero la situación chilena ha sido fuerte, han militarizado 4 puntos en la frontera. Se estima que dicen que son 600 militares a reforzar esa frontera, o sea, 600 militares más para reforzar esa frontera, y por otro lado se dice que son 100 policías más para tener una fusión de tantos militares como fuerza policial, carabineros le dicen ellos, en Chile, en esos puntos que son fuertes, son 4 puntos en Chile. Pero Chile ha tratado bastante mal los inmigrantes a raíz del problema del joven venezolano que tuvo una pelea con uno de los policías en Chile. Entonces ha tenido una repercusión fuerte a nivel de la migración venezolana, y como siempre por unos pagan todos, lastimosamente. Pero estamos viendo, es muy fuerte la represión contra el venezolano y tratar de que ellos no lleguen a las ciudades de Chile como tal. Y bueno, estaremos pendientes de este punto, y yo creo que el mundo entero tiene que ver el espejo de Venezuela, porque es que esto ya se les está escapando de las manos a muchos países, no solamente Colombia, Ecuador, Chile, Perú, incluso Bolivia. Entonces es para ponerse a pensar la situación que vive el migrante venezolano.
O sea, no es fácil emigrar. El que te diga que es fácil emigrar te está mintiendo. Ok, Carlos, me preguntas sobre el caso de México. Bueno, es un caso terrible. Es el espejo de la situación y de la crisis, de la magnitud de la crisis venezolana. Es confirmar y que el mundo entero, como te lo dije en el otro audio, en el mundo entero se den cuenta de la crisis humanitaria que vive Venezuela, que no cualquiera sale caminando o por cualquier vía que tengan o cualquier medio que tengan a hacer lo que están haciendo, llegarse a hacer una huelga de hambre, coserse los labios para que el gobierno mexicano, la migración mexicana les pueda otorgar un permiso o haga una reforma para que ellos puedan salir y pasar por su territorio para poder llegar hacia los Estados Unidos, es el acabose, como decimos nosotros. Es definitivamente consolidar que la migración venezolana se les escapó de las manos a todo aquel que esté tratando de ayudar. Ahí yo creo que los gobiernos, tanto el interinato como David Smolansky, como la ACNUR, Naciones Unidas, yo creo que todos los organismos deberían de ver la cara y ponerle atención, porque esto ya es una magnitud, o sea, esto es grande ya. El que un ser humano llegue a esto es terrible. El instituto de allá, que es el Instituto Nacional de Migración, dice que esos son problemas psicológicos. O sea, claro que una persona tiene que tener problemas psicológicos al pasar hambre en su país, a tener tantas necesidades y verse en la necesidad de hacer todo lo que están haciendo para poder buscar un futuro mejor para su familia y para sus hijos. Es totalmente comprensible bajo el punto de vista de sobrevivencia, de vivir, porque el derecho a la vida no tiene precio. Y lastimosamente, pues el venezolano se ha convertido en el judío del siglo XXI. Lastimosamente, esa es la situación del venezolano. Mucho rechazo en todas partes del mundo, ya todas las puertas se están cerrando, ni los mismos Estados Unidos, que supuestamente apoyan a un gobierno, a un interinato que debería ser más comprensible y más flexible, pues le está cerrando las puertas al migrante venezolano. Bueno, sin más que decirles, hasta luego, mil bendiciones y bueno, regreso a los estudios. Carlos, saludos a todos por allá. Les habló César Eduardo Enríquez desde la ciudad de Cali. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu aporte, que semana a semana los esperamos con muchas ansias y ves la realidad de lo que está pasando con nuestros migrantes, tanto en Colombia, por supuesto, en el Cono Sur y en toda América. Bueno, Eduardo, feliz día para ti. Bueno, nos estamos despidiendo ya a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Tremendo tema este, egoísmo, un tema que ha sido cantado tanto por Reinaldo Armas como otros músicos venezolanos como Julio Camacho, el Indio, que nos ha traído también este tema. Bueno, empezamos con buenas noticias. Tenemos buenas noticias en este momento y la buena noticia es que soltaron a William Echarri y Rafael Blanco del Frente Amplio Venezuela Libre del Estado Vargas en Venezuela. ¿Se acuerdan ustedes de este caso de estos dos adultos mayores que fueron detenidos por protestar, por llevar unas pancartas de protesta y fueron detenidos por la Policía Municipal de Vargas y fueron trasladados e impuestos por una medida de una juez? Ocurre que esa medida fue revisada y hoy se decretó la libertad de estos señores, William Echarri y Rafael Blanco, por estos hechos. Sin embargo, hay que reconocer que no se les dio libertad plena, sino se les mantiene atado a un proceso y tienen unas restricciones por cuanto ellos deben presentarse
bajo régimen de presentación cada 15 días. Cada 15 días deben ir al tribunal y presentarse mientras dure el proceso. Sin embargo, bueno, nos satisface que no estén en una cárcel 45 días mínimo, sino que estén en un proceso que les permite estar en su hogar, en la tranquilidad de su hogar, con sus amigos, sus familiares y las personas que lo quieren. Han indicado que esta situación pues demuestra a las claras cómo los derechos constitucionales a la libertad de expresión y la protesta pacífica no corresponden a ningún tipo de delito y por lo tanto ellos deben tener libertad plena. Sin embargo, tanto Charry como Blanco han manifestado su deseo de seguir en continuidad por la lucha por esta Venezuela que todos aman, que todos quieren y aprecian y valoran. Así que buena noticia esta, la libertad de William Echarri y Rafael Blanco. Libertad condicionada, pero libertad al fin y al cabo porque estos dos adultos mayores no han cometido ningún delito ni deberían estar en ninguna cárcel venezolana. Con ello vamos a estar conversando en el programa de la tarde hoy, en Siempre Venezuela, en la tarde de hoy. Vamos a conversar un ratico con ellos para que nos comenten esta experiencia, así que les invito a estar pendientes de nuestra programación durante la tarde del día de hoy. Y también en materia informativa hay que felicitar a los petareños. Petare es una de las zonas más tradicionales de la ciudad de Caracas, del área metropolitana de Caracas, y hoy está celebrando 401 años de su fundación. Caracas, la zona metropolitana de Caracas son varias pequeñas ciudades que se fueron integrando en la medida que la gran ciudad fue avanzando y ahora forman parte de este gentilicio caraqueño. Pero en Petare es una de las zonas más antiguas de Caracas y una de las mayor tradición en Venezuela. Cumple, imagínense, 401 años. Una parroquia llena de vida y de gente luchadora que sale todos los días a la calle a construir un país. Una comunidad llenísima de historia. Y a ellos pues hay que felicitarlo, hay que felicitar a la gente de Petare por estos 401 años. Y bueno, también en materia informativa hay que destacar este reporte de Rafael Dochao. Rafael Dochao es el representante de la Unión Europea en Venezuela y él destacó la labor fundamental de la Unión en el apoyo que da a diario a estas organizaciones, a los defensores de derechos humanos en el país. Vamos a ver este reporte. Hemos hecho esta reunión aquí en el local de Fundarredes, donde han venido ONGs, organizaciones de la sociedad civil de esta región de Táchira y donde hemos estado viendo todos los problemas, todas las dificultades que hay a nivel social, a nivel político, a nivel de derechos humanos en esta región. Todo el tema relacionado con lo que es un sitio de frontera, donde existen además zonas realmente que escapan del control un poco de las autoridades, que escapan del control, digamos, del Estado de Derecho en general y que hacen que los derechos y la vulnerabilidad de los que están aquí, de las mujeres, de los indígenas, de las poblaciones LGBTI, de los migrantes, todo eso se combina y se combina de una forma como una especie de círculo vicioso. En el fondo se van creando como capas, como si fuese una capa encima de otra y la vulnerabilidad de una mujer, si además es indígena, si además es homosexual, si además es migrante, va sumando como una pesada carga en la espalda y por tanto lo que hemos estado discutiendo es precisamente cómo generar dinámicas que cambien la situación, que cambien a favor sobre todo de las poblaciones más vulnerables. Ha sido para mí un muy buen aprendizaje estar con todas estas organizaciones, con gente muy activa, muy militante y que por tanto creo que la labor de la Unión Europea financiando a estas organizaciones, apoyando a los defensores de derechos humanos es fundamental y creo que debemos seguir así para el futuro. Bueno, esta importante gira que realizó por varios estados del país, este representante de la Unión Europea ratifica el apoyo de la organización hacia los grupos de derechos humanos que operan actualmente en el país bajo condiciones muy fuertes, asedio, persecución, sin recursos económicos y sobre todo señalados
por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano como si fueran delincuentes. Pero allí están, trabajando por Venezuela, trabajando por todas las condiciones del país y sobre todo por todas estas situaciones que ocurren en Venezuela. Y aprovechemos el momento, hablando de Venezuela, vamos a escuchar y ver el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasa. Mis amigos, y en este contacto quiero comentarles la noticia de la situación de la migración en el mundo. Por una parte, es importante destacar que en Chile la situación se ha tornado bastante complicada. Un grupo de transportistas han cerrado las vías en protesta por la situación de los migrantes. Por otra parte, México ha destacado que reprueba que migrantes venezolanos y de otros países se autolesionen para presionar emisión de visas. El Instituto Nacional de Migración señaló que resulta preocupante que estas medidas se hayan realizado con el consentimiento y respaldo de quienes se dicen sus representantes, con la intención de presionar a las autoridades migratorias sobre una atención que ya se brinda. Una decena de migrantes de Venezuela, Guatemala, Nicaragua y República del Congo se cosieron este martes los labios con aguja e hilo en la ciudad de Tapachula, estado mexicano de Chiapas. Esto con la intención de presionar la emisión de visas, acción que fue reprobada por las autoridades migratorias de México. La desesperada acción llevada a cabo por una mujer y 9 hombres fue una forma de protesta para que las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México agilicen la emisión de visas. Recordemos que México se ha convertido en el paso más importante para los migrantes, tanto de Venezuela como de Guatemala y otros países de América Latina y Centroamérica que ven en Estados Unidos la posibilidad de realizar el tan amado sueño americano. Mis amigos, también quiero presentarles desde acá, desde Arauca, la tierra del joropo, esta entrevista que le hiciéramos a esta joven venezolana del estado Aragua. Seguimos en este recorrido presentándoles a ustedes más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. En esta oportunidad que estoy con una joven, ¿me dice su nombre? Kiana Sánchez. Kiana, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? De Maracay, estado Aragua. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? Ya 6 años aproximadamente. ¿Y cómo te has recibido? ¿Cómo te ha ido aquí en Arauca? Pues bien, gracias a Dios, ante todo pude culminar mis estudios, he trabajado y todo me ha salido muy bien, gracias a Dios, y le agradezco mucho a Colombia por haberme brindado ese apoyo. Allá en Venezuela, ¿hasta qué año lograste estudiar? 4º año de bachillerato. ¿Y el conocimiento que obtuviste allá en Venezuela te sirvió para convalidar tu bachillerato acá? Pues digamos que un poquito, porque acá al llegar acá siempre todo es más amplio y acá enseñan mejor. He aprendido más acá que en mi propio país. Y ahora terminaste el bachillerato y continúas tus estudios. ¿Qué piensas estudiar? Administración pública en la ESAT, en la Escuela de Administración. ¿Y por qué te decidiste por la administración? ¿Qué te llama la atención? A mí me llama la atención los números, todo lo que es el área contable, administrativo y legislativo. Y cuéntame, ¿con quién te viniste? Con mis padres y mis hermanos, mi abuelita. ¿Y aquí dónde vives? Acá viene el asentamiento del Recreo. ¿Cómo ha sido tu transición de Venezuela, de la educación en Venezuela, a llegar a Colombia? ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? ¿Te ha costado? Yo pienso que cuando la persona es juiciosa y responsable no cuesta tanto. Yo al llegar acá sí me dijeron que me tenían que bajar un grado, pero no fue tan difícil, me adapté rápido. ¿Qué ha significado para ti el hecho de haber dejado a Venezuela?
Pues mi país, que me vio nacer, crecer, sí me ha costado, porque yo siempre estoy acostumbrada a estar allá y el no estar allá siempre me agobia a veces. He querido volver, pero la situación no. ¿Qué extrañas del país? Todo, ante todo, mi casa, mis cosas, mis amigos, el compartir con mi familia, pero tuve que dejarla por... ¿Qué sientes que ha sido de lo que más te ha dolido desprenderte? Desprenderme, pues digámoslo por lo material de mi casa, porque acá pues sí tenemos acá donde estar, pero nada, a veces como no tener lo propio, y lo propio pues se me quedó en mi país. ¿Y piensas en algún momento volver a Venezuela? Sí pienso, claro, en su momento que el país mejore, cambien el gobierno y todo ese gabinete, pues pienso volver a mi país. Como joven, ¿qué piensas de la situación que vive el país? Una dictadura muy fuerte, una dictadura, y más porque eso es culpa de nosotros los venezolanos, porque nosotros permitimos que esas personas se quedaran con todo lo preciado que tiene Venezuela. ¿Qué mensaje darle a los jóvenes de nuestro país, a los jóvenes que se han quedado allá, que están luchando y que buscan una esperanza, que tienen una esperanza en que el país cambie? ¿Qué mensaje darles? Que no nos quedemos ahí en la meta de no volver a Venezuela. No, Venezuela va a volver a ser como antes y que luchemos por nuestros sueños. Y ante todo, que no desistamos. Para ti, ¿qué es la democracia? La democracia es un derecho que tienen todos, en especial los venezolanos, de ser escuchados, de que todos tengamos los mismos deberes y derechos, cosa que ahorita no se puede. Tú no viviste en democracia, ¿no? No No. sabes lo que es vivir en democracia. No. ¿Qué sueños tienes? ¿Qué aspiras a hacer? ¿Cómo aspiras formarte acá en este país? ¿Qué quieres Acá hacer? me aspiro como administradora pública, aunque mi corazón siempre me ha gustado lo que es la parte de sistemas. El día de mañana poder hacer otra carrera como ingeniería en sistemas y destacarme en un buen trabajo y ayudar a las personas que lo necesitan. ¿Qué enseñanza te ha dejado toda esta situación, el hecho de dejar tu país, de venirte a una zona que a lo mejor ni pensabas que tenías que salir del país? Que hay que ser humildes, que hay que comenzar de abajo para poder llegar hasta lo más alto. ¿Cómo te han recibido los araucanos? Pues con mucho afecto, claro, hay algunos que siempre denigran de los venezolanos, pero no todos, hay personas buenas también. Tengo entendido que tú también, tú tienes familiares colombianos, o sea, tus raíces son colombianas. Sí, por parte materna, tengo familias, tengo tíos, mi bisabuela, primos, araucanos. ¿Aún así ha sido difícil incorporarse a la vida de acá en Colombia? No ha sido difícil al principio, sí, pero ya ahorita es cuestión de uno acostumbrarse, aprender a vivir en una costumbre diferente. ¿Ya estás acostumbrada? Sí, ya se puede decir que sí. Bueno, agradecido por compartir con nosotros para siempre Venezuela. Un mensaje final. Pues nada, un saludo a todos mis amigos venezolanos y que no desistamos, salgamos siempre adelante. Gracias. Bueno, mis amigos, una paisana más que comparte con nosotros su experiencia acá en esta zona de frontera. Mis amigos, y con esto cerramos este contacto desde acá, desde Arauca, la tierra del joropo. Reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca binacional. El diputado a la Asamblea Nacional del Régimen de Maduro, José Gregorio Correa, informó que hasta el momento se han postulado más de 400 personas que aspiran a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Afirma que hasta las 5 de la tarde de hoy se seguirán recibiendo los detalles y currículum de estas personas que aspiren al tribunal, por lo que informó a los venezolanos, abogados y abogadas que crean que tienen las credenciales, que tienen hasta el día de hoy para inscribirse. El parlamentario comentó que la lista de aspirantes está integrada por excelentes juristas desde su punto de vista, según lo señala. También ha manifestado que ha recordado que se elegirán 20 magistrados principales y 20 suplentes para el nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Indicó que ahora la Asamblea Nacional escogerá el inspector general de los tribunales. Por primera vez no va a ser un magistrado.
Correa insistió que busca que este proceso sea transparente, idóneo y que le digan al país que es creíble. El diputado de la bancada opositora adelantó que la Fiscalía también debería ir, que se debe realizar también el proceso, en la Contraloría General, en la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para ser renovados en los próximos días. Con esta información cerramos nuestra edición del día de hoy. Ha sido un placer llevarles los detalles de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Nos despedimos hasta la tarde. Saludos.